Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Virgo, corazón. ¿Cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura general, en la descripción, una lectura personal, perdón, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Me sale la carta del juicio, Virgo. La carta del juicio. Mira, si tú te das cuenta, aquí hay dos personajes que se están cruzando y están como atravesando un arco, ¿vale? Como que hubieran dos mundos, el mundo espiritual y el mundo terrenal, mi querido Virgo, ¿vale? Pero para llegar a ese punto, mi querido Virgo, pues el ser humano, cuando entra lo que es al juicio, el ser humano primero está lo que es en la tierra, vive, experimenta cosas, hace el bien, hace el mal, etcétera, etcétera. Luego llega lo que es el juicio, corazón, o llegará el juicio final, ¿no? Vale. Entonces, mi querido Virgo, ¿sabes qué me están diciendo? Algunos de ustedes posiblemente puede ser que han estado pasando una temporada un poco mal, ¿vale? Pero ¿por qué me sale la carta del juicio? Porque esto ha sido karma, Virgo. Entonces, como tú ya has quemado karma, esa es la palabra, ya has quemado karma, ahora es como que vuelves a empezar otra vez desde cero, mi querido Virgo. Y como tú vas a empezar otra vez desde cero, tienes esa oportunidad de arreglar muchas cosas en tu vida. Tienes esa oportunidad de volver a empezar una relación, de hablar con esa persona, de arreglar lo que es tu situación económica también. ¿Por qué no, Virgo? ¿Vale? ¿Por qué? Porque el juicio corazón es un nuevo renacer, es una oportunidad. Ya está. Todo lo malo o simplemente el karma que tenía que llegar lo que es a tu vida, ya lo has vivido, cariño. Ya está. Ya está, corazón. Que ha sido un poco fuerte, sí, ha sido un poco fuerte. Pero ahora puedes resurgir otra vez como el ave fénix. Papá Dios y el universo te dan lo que es una oportunidad, Virgo, una oportunidad. Vamos a ver signos, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Virgo. Me sale un Leo, Géminis, Escorpio, cierras con un Capricornio. Vamos a ver iniciales, mi querido Virgo, iniciales, corazón. Vamos a ver. La letra E, la letra D, H, Y. Muy bien. Vamos a ver qué más me quiere decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Virgo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del diablo, cariño. Y al costado, la carta del mundo. Vale. Es como que tú me dices, Richard, yo quiero hacer las cosas bien, pero da la casualidad que cuando yo quiero hacer las cosas bien, simplemente ellos pues no ayudan o el universo no ayuda, cariño. Ejemplo. Vamos a suponer que tú pues discutías mucho con una persona y tú me dices, Richard, sinceramente me doy cuenta que a veces soy muy ofensivo con él o con ella, voy a intentar cambiar. Y da la casualidad, Virgo, que esta persona pues comete errores, de repente te hace sentir mal o hay problemas entre ustedes y pues tú pierdes otra vez lo que es el control, Virgo. Pierdes el control. Por eso que tú me dices, Richard, yo quiero cambiar, pero sinceramente no ayudan, cariño. O de repente, mi querido Virgo, tú me dices, Richard, yo no quiero estar en problemas, no quiero estar en juicio, pues da la casualidad que mi primo, mi prima, un amigo, o de repente una persona, pues, ha entrado a lo que es a casa a robar. A robar. Es como que tú tienes toda la buena voluntad de hacer las cosas bien, pero lamentablemente la carta del diablo está al costado, corazón, de la carta del mundo. Pero bueno, Virgo,
Voy a sacar más cartas, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta del 9 de pentáculos, cariño. Y al costado, la carta de la reina de copas. Vale, Virgo. Alguno de ustedes, mi querido Virgo, puede ser que también me dice Richard, yo estoy intentando volver a creer otra vez en ellos, tanto lo que es en el amor, tanto lo que es en el trato personal, con tu familia, con tu entorno. ¿Por qué? Por tu buen corazón, cariño, por tu buen corazón. Pero tenemos lo que es la carta del diablo. Vale. Pero la carta del diablo, cariño, está al costado de la carta del mundo. Y la carta del mundo es el cosmos, el universo, corazón. Y ustedes están dentro del cosmos. Por más que el diablo intente hacerte daño, no va a poder, porque hay algo que te protege, Virgo. Entonces, posiblemente tú intentas darte lo que es una oportunidad, pero hay un recuerdo ahí, hay una duda, ¿vale? Es como que ya has perdido la confianza con esa persona. No es que tú estés de repente 24 horas al día pensando en aquello que te ha hecho esta persona, pero de vez en cuando, Virgo, aparece ese recuerdo. A lo mejor esta persona me está engañando otra vez. A lo mejor esta persona está teniendo contacto con él o con ella. A lo mejor esta persona va a volver con él o con ella. Y la carta, cariño, del mundo te dice, ¿por qué te preocupas tanto? Esto no va a pasar. Te estamos protegiendo. El universo está contigo, cariño. Recuerda que todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros vibramos, lo atraemos, Virgo. No vaya a ser que todas las cosas malas que te están pasando es porque tú no has cerrado un ciclo. Aparentemente, sí, Richard, ya perdoné, pero de vez en cuando llega lo que es el recuerdo, cariño. Es cierto que esto es muy normal, cariño, ¿vale? No se puede pasar página de la noche a la mañana, pero al menos inténtalo, Virgo. Inténtalo. Cuando te viene ese recuerdo, ese pensamiento, di, Dios, por favor, ayúdame, la sangre de Cristo tiene poder, yo tengo fe que mi vida va a ser perfecto. Ya está, cariño. Pero a lo mejor, cada vez que te llegue ese pensamiento, esa duda, esa inseguridad, todo el día estás pensando en ello. Y al final, ¿qué vas a lograr? Que vas a traer cosas negativas en tu vida, mi querido Virgo. Tienes que pasar página ya, te dicen. Olvida ese mal momento, olvida ese trago amargo. Eso es lo que te están diciendo, Virgo. Yo sé que a lo mejor muchos dirán, para ti es fácil, cucaracha. Para ti es fácil. A ver a ti que te pongan los cuernos. Cariño, a todos nos han puesto los cuernos, hasta a mí, ¿vale? Para ti es fácil que no te han robado. Hasta a mí me han robado, cariño. Pero no puedes vivir siempre con esa amargura, con esa desconfianza. Tienes que pasar página, te están diciendo, Virgo. Constantemente, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí corazón te está diciendo, ¿por qué dudas de esa oportunidad que tú te has dado? ¿Por qué dudas, cariño? Si tú no te sientes segura, seguro, corazón, que esa persona ha cambiado, pues entonces, cariño, pon lo que es un punto y final. Eso también te está diciendo las cartas, porque la carta del juicio es un nuevo renacer, volver a empezar otra vez desde cero. Pero tenemos la carta del diablo, cariño. De vez en cuando te entra ese recuerdo, ese resentimiento, corazón. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Vamos a ver, Virgo, qué te dice el oráculo, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Vamos a ver. ¿Qué me dice el oráculo? Mira, el número 16 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología inclusive de la Biblia. La palabra es desapego, Virgo. Desapego. Mira, tú has escuchado el sentimiento de apego, Virgo. Si tú, mi querido Virgo, ya se ha perdido la confianza, si tú sientes que esta persona no va a cambiar, ¿por qué continúas con esa persona? Toma tu decisión ya, Virgo. Toma tu decisión. Si tú me dices, Richard, esto también puede estar relacionado con el trabajo y tú de repente tienes miedo a hacer un cambio porque de repente me dices, Richard, en ese trabajo que realmente me siento estancado o estancada, tengo, como se dice, una estabilidad.
¿vale? Tengo un contrato fijo, ya soy fijo ahí, cariño. Corazón Virgo, cariño, tú que eres una persona inteligente con experiencia, ¿no te das cuenta, Virgo, que para el empresario nosotros solamente somos un número más, Virgo? Si ellos quieren, te echan. Ya está, pero no tienes por qué sacrificar tu vida. Si tú no estás bien en ese trabajo, pues toma tu decisión, mi querido Virgo. Eso es lo que te está diciendo las energías constantemente. Date una oportunidad de ser feliz. Para de sufrir ya, Virgo. Eso te está diciendo. Vamos a ver qué te dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta corazón del 10 de bastos. Vale. Siento, mi querido Virgo, que muchos de ustedes quizás me dice Richard, lo que a mí me detiene, sinceramente, para hacer ese cambio, y muchas veces tengo que morderme la lengua, es por mis hijos, cariño. Para ti es muy importante la familia, para ti es muy importante tus hijos, cariño. Algunos de ustedes, mi querido Virgo, la cual sinceramente mis respetos para ti, algunos de ustedes actualmente están sacando adelante solos y solas a la familia, Virgo. Es cierto que las cosas pues no es para tirar flores, pero tú has tomado la decisión de sacar adelante a tu familia. Pero es cierto, mi querido Virgo, que a veces te preguntas si tus hijos son felices, no son felices, te preguntas si a lo mejor tú has tomado la decisión correcta, etcétera, etcétera. Virgo, tienes que confiar en ti. Recuerda la carta del juicio, cariño. Es una oportunidad. La mayoría de ustedes están empezando otra vez desde cero. Y los comienzos, cariño, cuesta. Los comienzos no son fáciles, Virgo. Cuesta, cariño. Entonces, esta carta creo que te recuerda, arriba los ánimos. Arriba los ánimos, Virgo, que todo va a ir bien, te están diciendo. Tenemos lo que es la carta, cariño, del 9 de bastos. Pero a veces sientes que no puedes más. A lo mejor se te ha acumulado lo que es deudas. A lo mejor me dice Richard, su padre o su madre te presiona mucho. A veces sientes que no puedes más, cariño. La carta corazón de el Rey de Espadas. Hay un grupo de ustedes que de repente dices, ¿por qué la vida es tan injusta, Richard? ¿Por qué es tan injusta la vida? ¿Por qué esta persona no se acuerda de sus hijos? ¿Por qué esta persona no se acuerda de sus nietos? También puede ser que yo que sé, corazón, tú eres abuela ya o abuelo. ¿Qué es lo que pasa por su cabeza? ¿Por qué esta persona siento como que actúa en contra de su voluntad? Este mensaje también puede estar relacionado para el grupo de personas que solamente son parejas y no hay familia. ¿Qué es lo que pasa por su cabeza, Richard? ¿Por qué no me busca? ¿Por qué a veces se pone en contacto y luego simplemente se porta tan frío, tan fría conmigo? ¿Por qué ese cambio, cariño? ¿Por qué? Porque esta persona, corazón, no puede tomar lo que es una decisión de una forma autónoma, de una forma propia. No puede, corazón. Para que pueda mover lo que es un hilo, para que pueda dar lo que es un paso, tiene que esperar la aprobación de su entorno. Y cuando digo yo de su entorno, puede ser su familia, sus padres, su pareja actual, ¿por qué no? También puede ser, corazón. Pero esta persona es cierto que te piensa, pero no está en sus manos actuar de una forma autónoma, no, Virgo. Por eso que actúa como actúa, corazón. Tenemos lo que es la carta del 4 de copas. Aunque esta persona, mi querido Virgo, aparentemente parece como que todo marcha bien en su vida, y quizá de repente esto es lo que a ti te molesta, cariño. Esta persona tiene el autoestima muy bajo, Virgo. Y creo que esto tú lo sabes, corazón. Era una persona muy problemática, una persona que no tenía amor propio, una persona muy celoso, muy celosa, corazón. Una persona que tenía miedo a muchas cosas. Entonces, no tiene lo que es el amor propio, corazón. Por eso que comete muchos errores. Por eso que no apuesta por ustedes. Porque si mamá lo dice, ni se te ocurra hablar con Virgo porque te voy a desheredar. Pues no lo hace, cariño.
No lo hace. O de repente su mujer lo dice, cariño, no quiero que veas a tus hijos, porque si no te dejo. Y no lo hace, cariño. Es una persona que parece un títere, sinceramente. A lo mejor tiene brujería. A lo mejor, corazón, yo qué sé, le han dado de beber agua de curillaco, cariño. A lo mejor, agua de calzón. Puede ser que lo han dado de beber, porque es una persona que tiene la autoestima bajo. Bajo, corazón. Es como un títere. Vamos a hacer respuesta en el tarot egipcio. ¿Y a ti te molesta? Y no, de repente me dice Richard, a mí no me molesta que no me llame a mí me molesta a sus hijos. ¿Por qué no lo llama a sus hijos? ¿Por qué no se acuerda de ellos? Cariño, porque tiene un trabajo, pues, corazón. Respuesta en el tarot egipcio, vamos a ver. Pregunta lo que quieras, Virgo. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del sol es un sí, Leo. Opción 2, la carta de la justicia es un sí, Libra, cariño. Vamos a ver qué te dice el tarot vidente de luz. Vamos a ver qué te dice el tarot vidente de luz, Virgo. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del mundo. Cuando en una lectura sale lo que es tu signo, porque el mundo representa Virgo, me dicen, corazón, tú estás siendo protegida y protegido por algo superior, ¿vale? Algunos de ustedes puede ser que están lidiando con personas y el trato o el contacto es a través de las redes sociales. A lo mejor existe lo que es una distancia. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, puede ser que sea de piel blanca o de repente de piel canela, está un poco bronceado o bronceada, cabello ondeado, castaño, rubio, negro, natural o pintado. La carta del diablo, cariño, Capricornio, pero también puede ser cualquier otro signo. Hay una persona que no supera los 30 años, pero cada vez que queda contigo es como que para ti es muy difícil decir que no, Virgo. Es muy difícil para ti. Siento que la conexión entre ustedes dos, al margen de la edad, puede tener más años, es más pasional, Virgo. Es más pasional. Parece como que tú me dices, Richard, no es lo que yo busco de ellos. Yo quiero lo que es una relación formal, pero esta persona, cariño, lo único que busca en estos momentos es pasarlo bien. A veces tú has estado muy firme, como diciendo, cuando me busque, voy a decir que no. Pero luego, corazón, este personaje, sea hombre o sea mujer, tiene ese poder de convencimiento. Luego, mi querido Virgo, que pasa lo que pasa, tú te arrepientes, Virgo. Tú te arrepientes. Puede ser delgado, cabello negro, tiene ojos claros, verdes, azules, color miel, tatuaje también, alguno de ellos. La carta del 9 de copas. Tranquilamente, mi querido Virgo, a lo mejor esta persona tiene lo que es un compromiso y muchos de ustedes están esperando que esta persona deje a su pareja. Lo tiene pensado, pero va a tardar. Va a tardar, cariño. Esta persona también puede ser de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, con textura gruesa. ¿Sabes por qué tarda esta persona, corazón? Porque si esta persona se divorcia, va a perder mucho lo que es en la parte material. A lo mejor inclusive económico, corazón. A lo mejor tiene algo en común con su pareja, un proyecto, la casa, propiedades, una empresa. Sabe que va a perder mucho. Por eso que las cosas se retrasan. Pero es cierto que hay una conexión muy fuerte entre ustedes. La pasión les une, cariño. Y mucho les une. Por eso que tú cuando alguna vez has intentado cerrar este ciclo, terminar con esta persona, no puedes. Vuelves a caer otra vez en sus brazos. Entonces, mi querido Virgo, tranquilízate, relájate, Virgo, ¿vale? Relájate y date lo que es una oportunidad. Si tú me dices, Richard, ¿tú crees que yo debería dejar a esta persona? Pues sí, cariño. ¿Por qué? Porque el juicio te está diciendo, Virgo tiene una oportunidad de volver a empezar otra vez. Otra persona puede llegar a tu vida. Hasta la vista, Virgo. Gracias por tu apoyo y sé feliz.